saludos desde esta segunda entrega del canal de la gestión de emergencias y desastres. Eh, en la zona de impacto vamos a hacer un recorrido para ver cómo van los números de esa primera entrega que hicimos. Eh, la cifra más importante que están indicadas siempre es el tema de las personas fallecidas. Este, Lamentablemente esa cifra desde el primer día, hoy es el día número 8, eh, va por el orden de 2.295 personas fallecidas. Tenemos 11.267 heridos, según el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el diputado Jorge Rodríguez. Sobre los desaparecidos, el Comité Internacional de Rescate estimó que los desaparecidos se pudiesen acercar a una cifra entre aproximadamente 50.000, y de hecho esa cifra pudiese ser validada por OCHA. Eh, eh, Provea señaló que crecen discordancias entre cifras oficiales y estimaciones. El sociólogo Rafael Uzcategui mencionó entre las posibles razones el control político de la narrativa y la gestión de responsabilidad política. Hay ahí siempre un tema, ¿no? Que básicamente el maquillaje de cifras son elementos desde el punto de vista político eh, mal anotados. Son elementos eh, que ponen de manifiesto precisamente que el Estado no tiene la capacidad de respuesta ni la organización suficiente, y eso se determina precisamente en la filosofía de la gestión integral de riesgo de desastre de esa manera. Los estados deben de tener una política clara y una organización que tiene que ver precisamente con esa respuesta o esa preparación previa de acuerdo a la teoría de los desastres, el ciclo de los eventos adversos, el levantamiento de informes técnicos al respecto, tal como lo considera, bueno, eh, no solamente la oficina, la Oficina de las Naciones Unidas para la prevención de desastres, y precisamente la utilización de ese ciclo de los eventos adversos que tiene que ver con la preparación, la prevención, la mitigación y la alerta como mecanismos previos a que ocurra el hecho, ¿no? Evidentemente, se pone de manifiesto en el momento en que sucede si hubo una adecuada, digamos que una adecuada participación e inversión del Estado en función a disminuir y mitigar los riesgos, de acuerdo a los diagnósticos que los técnicos pudiesen haber realizado. Los escenarios que están en el tapete, los escenarios de sismo, el escenario de inundación, casi todos los escenarios se les aplica eh, una serie de procedimientos técnicos para crear las herramientas necesarias a partir de normativas y de políticas claras y proyectos financiados por los entes gubernamentales y por los mecanismos internacionales para poder mitigar en razón de disminuir esos grandes impactos numéricos que generan los desastres. ¿En qué fase está Venezuela ahora? Yo diría que en transición, no en recuperación. Y de hecho la ONU indicó que una vez concluyan las operaciones de búsqueda, se realizarán evaluaciones rápidas de necesidades, seguidas de remoción de escombros y recuperación temprana. Eso no ha ocurrido todavía de forma generalizada. Lo que sí comentó, de acuerdo a la prensa y a el barrido que hicimos por las diferentes noticias y servidores de noticias, es que la presidenta encargada de Venezuela, la señora Delcy Rodríguez, anunció la creación de una comisión presidencial presidida por el ingeniero Francisco Garcés para evaluar la habitabilidad de vivienda usando un sistema de semáforo. En La Guaira, de acuerdo a esa declaración, también se puede anunciar o anunció que la electricidad está restaurada en un 75%, el agua potable
en un 68% y la vialidad en un 90%. Hay algunos rescatistas que todavía están en activo, en el caso de los rescatistas de Chile, que llevan más de 57 horas construyendo un túnel para llegar a Hernán Gil, un hombre localizado bajo los escombros. De hecho, se le suministra alimentos e hidratación a través de una sonda. Hacer una rápida descripción de los bloques que integran el DAP. En el bloque de evolución, vemos esta gráfica, ustedes lo pueden estar viendo en el video, que precisamente ese bloque, desde el primer reporte, que fueron 32 muertos en las primeras horas, a este día número 8, que tenemos un reporte oficial de 2.295. Cada barra es un día, cada barra es una tragedia que creció y la cifra definitiva, mientras pasan los días, irá determinando. Se pone como ejemplo el huracán María, el que ocurrió en Puerto Rico. Quizás esa recuperación puede ser un poco tardía en meses. Hay un bloque financiero del Aldajo. Se ve el aporte inicial de los Estados Unidos, también de las Naciones Unidas, y en concordancia con hacer las primeras intervenciones. Estados Unidos aprobó de manera inmediata 100 millones para que la OSHA, a través de todos los mecanismos INSARAC, hubiesen desplegado todos los grupos de intervención, los rescatistas y todas las coordinaciones en un puente aéreo que, bueno, ya lo vimos en pleno escenario. Lamentablemente, eh, esa intervención fue de 27 horas regularmente, y de acuerdo a las estimaciones por normativa se dan 24 horas, pero se supone que en las 24 horas preliminares también hay un mecanismo eh, de soporte local. Y bueno, el mecanismo de soporte local, cuando llegan ya toda la carga de esos rescatistas y de toda esa infraestructura, material de liberación, maquinaria pesada, maquinaria para remover escombros, xenófonos, perros, todo lo que tiene que ver con el elemento para intervenir, se dio tardío. En el bloque de sistemas de comando de incidentes y la herramienta NIT que utiliza el FEMA, miren el estado de cada componente, ¿no? La preparación, hay una falla en la preparación, eh, eso ya está en una falla crítica. Las comunicaciones son parciales. eh, los recursos, 4.452 rescatistas de 30 países. La evaluación estructural iniciada pero en curso. La recuperación temprana todavía pendiente. Eso dice exactamente en qué fase estamos. El bloque de contraste, la distancia Caracas-La Guaira, que es de 45 minutos, el Sistema Nacional tardó 27 horas, como lo dije antes. Venezuela no tiene alerta temprana así. Vamos a hacer un programa después de unas herramientas que en este caso ha desarrollado Google, y que me parece que es excelente, aunque sean 5 o 10 segundos antes de que llegue la primera onda sísmica, de acuerdo al epicentro. Yo pienso que en ese tiempo puede favorecer la vida, que las personas pueden reubicarse rápidamente en lugares y en los sitios para generar el triángulo de la vida, lo que le llaman las zonas de soporte o las zonas principales, en una casa, en una residencia, en un piso, esperando que, bueno, el colapso no se dé, pero si se diera, siempre queda lo que le llaman ese triángulo, ¿no? El menos del 12% de los edificios públicos cumplen las normas. Eso es un dato que no es político. Eso es un dato crítico. Y es un dato técnico que tiene consecuencias en vida. Bueno, vamos a dejar ahora el dashboard un poco y vamos a ir a un sistema, vamos a ir a abordar un tema, aunque tengamos el dashboard rodando, para que la información sea aprovechada por quienes crean que pueden hacer un contraste, que pueden buscarla, porque a futuro puede ser necesaria, pues, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista científico, eh, es necesario mantenerla.
de momento vamos a dejarlo acá y vamos a ir a una segunda entrega para poder hacer algunos comentarios sobre básicamente el trabajo que se realiza, sin ánimo de hacer señalamientos, sin ánimo de, sino de contribuir. Ahora bien, esa recuperación no es solamente levantar edificios, sino resistentes, sino es que es toda una estructura, ¿no? Hay que evaluar el tema de la capacidad de respuesta de la comunidad organizada, de lo que tiene que ver con los cuerpos de bomberos, la protección civil, eh, tienen que verificar lo que implica el centro de recepción de llamadas de emergencia, el BEN 911. Hay que visualizar cuáles son las fallas que hubo y cómo se pueden reforzar, cómo se puede disminuir el tiempo. Seguramente viene una formación a la comunidad, seguramente estudiará el Estado incluir dentro de el paquete académico en la formación primaria o secundaria en las escuelas, lo que implica vivir en una ciudad como Caracas o La Guaira, que tiene, eventualmente hay riesgo sísmico, y que de una u otra forma, eh, mm, el no estar preparado, hay una, digamos que se pensó a que tengamos esos números grandes, esos números gordos, como dicen por aquí, y la comunidad tiene que prepararse, los sistemas de emergencia tienen que prepararse, hay que equiparlos, hay que formarlos, hay que informarlos, hay que tener un canal para las emergencias, hay que irse a la realidad del- de los desastres a nivel de conocerlos. Eh, la teoría de los desastres manifiesta que las amenazas no pueden ser consideradas desastres, que el desastre justamente se da cuando confluyen eh, dos situaciones puntuales, que es la amenaza y que es la vulnerabilidad de la comunidad expuesta. Entonces, si el desastre lo define nada más como que, bueno, un desastre natural, lo de natural está de más. El desastre se da precisamente cuando hay un impacto de ese fenómeno de la naturaleza, que es normal en la naturaleza, llámese en este caso terremoto, pero puede haber un huracán, puede haber un deslave, puede haber una situación crítica, pero que es un comportamiento normal de la naturaleza. Lo que tenemos que disminuir nuestras vulnerabilidades somos la sociedad. El fenómeno que es medible, que es cuantificable, que tiene un comportamiento predeterminado a veces, eh, eso lo podemos ir corrigiendo, lo podemos ir realmente los que tenemos que tener una cultura y hacer todo lo posible por mejorar nuestras condiciones ante estos eventos, somos la comunidad, somos la sociedad. La sociedad y, por supuesto, el Estado en materia de dirección. Precisamente ese es uno de los derechos fundamentales. Eso es parte de los derechos humanos. Entonces hay que revisar incluso el marco de Sendai, hay que revisar las organizaciones de las Naciones Unidas para el trabajo previo, que es la Oficina de Monitoreo para Desastres en, en las Naciones Unidas. También quizás verificar lo que tiene que ver con el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, chequear lo que tiene que ver con la Oficina para Ayuda Humanitaria, que es la OCHA, en el momento en que sucede. Pero básicamente nosotros nos preparamos en una fase de antes, que tiene varias etapas. Eso nos puede llevar una década, nos puede llevar 2 décadas, es acoplar una ciudad a una serie de mecanismos y herramientas que nos permita tener las fortalezas necesarias a la hora de enfrentar un evento como este. Bueno, nos veremos en una próxima entrega. Muchísimas gracias por atenderme, por permitirme estar con ustedes el día de hoy. Si hay alguna información que les guste, que quieran que nosotros podamos transmitir desde acá, mucho gusto nos podemos preparar para en pro de motivar, en pro de ayudar, en este caso, a nuestro país en este momento. Hasta pronto. Muchas gracias.